A continuación, en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy buenos días, muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este subprograma Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Recuerden que estamos viendo un tema general que está relacionado con cómo estudiar las profecías, entenderlas, cómo están estas imágenes y qué nos enseñan, porque todas realmente apuntan a Jesús. Así que es fabuloso verlo, y en esta oportunidad vamos a estudiar un tema que no es menor, entendiendo el sacrificio. Y vamos a ver de algunas formas cómo es Jesús, el Cordero inmolado, protagonista realmente de toda esta historia tan maravillosa como es el plan de la salvación. Con ustedes aquí el pastor Luis Jerez, disculpe pastor, pero muy bienvenido. Sí, somos amigos y parientes. Sí. Bueno, un gusto de saludarles, que el Señor les pueda bendecir al escuchar estas lecciones de la Biblia. Y precisamente en esta mañana, en esta tarde también, vamos a estudiar nosotros este gran tema que lleva por título Entendiendo el Sacrificio. El sacrificio es una práctica que Dios entregó a Adán y a Eva una vez que cometieron pecado, y recorre toda la Biblia. La palabra sacrificio está en casi todos los libros de la Biblia, y refiriéndose generalmente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue profetizado por tantos profetas del Antiguo Testamento, que aparecen en las profecías de Daniel también, de Apocalipsis, y se menciona ahí el sacrificio, el continuo. Daniel, por ejemplo, hará cesar el sacrificio, donde fue sacrificado nuestro Señor, dice también Apocalipsis capítulo 11. En fin, el sacrificio es un símbolo de la obra de Cristo en la cruz. Y Apocalipsis, como lo mencionó ahí, capítulo 5, versículo 9, interesante, y por eso que es bueno entender los símbolos, porque nos van a llevar a comprender lo que es el sacrificio, lo que significó desde que partiónos desde el Edén, ¿no es cierto?, hasta el pueblo de Israel, que Dios le dio estipulaciones muy específicas. Dice, por ejemplo, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Este texto es el centro de nuestro estudio de esta semana, pero hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, aparece una palabra acá, sellos, aparece libros, aparece cántico, aparece lenguas. O sea, estas cuatro palabras que siempre están unidas, que son lengua, pueblo y nación, ¿no es cierto?, y linaje, están relacionadas puntualmente con la tierra. Y eso es lo que significa justamente lo que estamos conversando ahora. Esos símbolos tienen su realidad en Cristo. Pero lo interesante de esto, mis estimados auditores, que se habla de un cordero, Juan lo dice, lo interesante es cómo Juan toma estos símbolos y los aplica a la realidad cuando Cristo aparece en la tierra, ¿no es cierto?, iniciando su ministerio. Vamos a centrar un poquito en estos que se llaman sacrificios inútiles, porque uno podría estar haciendo un sacrificio a Dios, y Dios en realidad no quiere sacrificio, algo diferente parece que Él está buscando, ¿no es cierto? Y en Isaías nos habla de esto, justamente de estos sacrificios que nos servían para Dios. ¿Por qué? Cuando Él los había colocado. Dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Y mira qué fuerte la palabra: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí ya hay un parámetro para que un sacrificio sirva o no sirva, para que sea acepto ante Dios. O sea, Dios nos ha dado, nos ha entregado, nos ha guiado, y nos rebelamos contra Él. ¿Cómo queremos que después los sacrificios sirvan? Mira, acá hay una explicación, por ejemplo, mira, el buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
Podemos seguir leyendo, usted a lo mejor en su casa sigue leyendo hasta los versículos, el capítulo completo si quiere, pero ¿cómo están las indicaciones acá de Dios en relación a los sacrificios inútiles? Bueno, los sacrificios de Israel, como nosotros bien sabemos, significaba la muerte de animales, muchos animales que eran animales limpios. La sangre corría, era como trágica la forma como Dios eligió para que el hombre pudiese restablecer su relación con Dios. Estos sacrificios ejemplificaban la muerte del Hijo de Dios. El pecado es grave, por eso que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, como los israelitas hicieron tantos sacrificios, los sacerdotes, se volvió un ritualismo, se volvió algo como normal, algo cultural, y la gente, como se ha leído ahí en el profeta Isaías, la gente no entendía, dejó de entender lo que era el arrepentimiento, lo que era el reconocimiento del pecado, dejó de entender lo que era la preparación para realizar un sacrificio, y los sacrificios tampoco producían reforma en las personas. Es decir, la gente sacrificaba y sacrificaba, pero decían esto hay que hacerlo, pero su mente no estaba en el significado del sacrificio. Y es por eso que Isaías, como se ha leído en el capítulo 11, dice, ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y del cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. Entonces claro, eso demuestra que a Dios no le interesa que el israelita, y en este caso nosotros los cristianos, podamos solamente orar a Jesús, pero no entender la realidad, no entender el significado, porque eso es un ritualismo, hay que prepararse, hay que sentirlo. Mira, interesante porque algunos escritores, comentando estas situaciones de los sacrificios, lo encuentran cruel, pero resulta que el pecado es así, pues muy cruel, hace mucho daño. Entonces, cuando no hay una comprensión de lo que eso significa, entonces el profeta dice, eso es vano. ¿Cuál sería la aplicación que uno podría dar? Yo entrego mi vida al Señor, oro en la mañana y le digo, Señor, por favor, indícame el camino que hoy día debo seguir. Me levanto, oro y luego tomo mi propio camino. Entonces, ¿dónde queda la relación que hay entre el sacrificio, la oración, la entrega a Dios? Queda que después yo le digo al Señor, guíame, y aunque a mí me cueste entenderlo, que ese es el camino mejor, yo lo sigo y recibo la recompensa por haber obedecido a Dios. Entonces ahí está el concepto. Es terrible lo que Isaías en este momento está hablando acerca de los sacrificios, porque tú hablabas de los tipos de sacrificios, eran terribles, pero mostraba lo terrible que fue el pecado y que lo que significó para Jesús también. Quizás una reflexión que cuando nosotros vamos a la iglesia, yo siempre me acuerdo de un texto, dice, cuando tú vayas a la iglesia no te olvides de llevar tu ofrenda. Y por otro lado, si tú tienes un problema, fíjate, y ese detalle, si tú tienes un problema con un hermano y llegas a la iglesia a ofrecer un sacrificio, una donación, primero anda donde tu hermano, arregle ese problema y luego ven y haz el sacrificio, da la ofrenda, para que esa ofrenda realmente sea recibida como un olor grato al Señor. Son cosas para pensarlo, aplicación de lo que estamos viendo acerca de los sacrificios inútiles que Israel hacía, pero que en realidad podrían estar nosotros haciendo algo parecido. Muéstranos más milagros, si eres el Mesías, danos cada día el pan, como a nuestros padres el maná en el desierto, y esto
les respondió Jesús. Dijo: yo soy de vida el pan, nunca más tendrás hambre. Yo soy el agua, bebe y no tendrás más sed. Yo soy tu Padre, te conozco muy bien. Yo soy y no cambiaré. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él mismo es hoy, el gran Dios de ayer, el que resucitó e hizo el ciego ver. Mucho más hará si puedes creer. Dice: yo soy de vida el pan, nunca más tendrás hambre. Yo soy el agua, bebe y no tendrás más sed. Yo soy tu Padre, te conozco muy bien. Yo soy y no cambiaré. Dice: yo soy de vida el pan, nunca más tendrás hambre. Yo soy el agua, bebe y no tendrás más sed. Yo soy tu Padre, te conozco muy bien. Yo soy y no cambiaré. Dice: yo soy de vida el pan, soy el agua. Soy tu Padre, te conozco muy bien. Yo soy y no cambiaré. Decíamos que el sacrificio es algo cruel e injusto, algunos lo critican, pero justamente es eso lo que pasó con Cristo. Fue un sacrificio cruel e injusto lo que Él pasó. Y sangre de toros y de machos cabríos, yo me imagino que todo esto era ceremonial, que realmente no era agradable, pero así era el pecado. Y Hebreo nos habla acerca de esto, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Te parece a ti todo Hebreo como desarrolla el plan de la salvación pensando en lo que era el sacrificio en el santuario? Sí, efectivamente, por 4000 años, aproximadamente hasta la muerte de Cristo, los hebreos realizaron estos sacrificios de animales distintos, pero todos animales limpios. Fue una práctica que en algunos momentos, en los tiempos de Salomón, que fue la cantidad máxima de sacrificios que se hicieron, en una oportunidad sacrificó 22.000 bueyes y 120.000 ovejas en la inauguración del templo de Salomón. Exactamente. Pero no es que Dios esté en contra, como decíamos en el momento anterior, de los sacrificios, sino que la Escritura dice aquí en Isaías 56, dice: recrearé en mi casa de oración y sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Es decir, Dios deseaba en el Antiguo Testamento que los israelitas hicieran su sacrificio para la expiación de sus pecados. Y acá el apóstol San Pablo, como se ha leído en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, citando ahí el Salmo 40, aquí está la conexión entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo. Dice en el verso 5 de Hebreos 10, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es decir, no era que Dios quisiera que los animales murieran, sino que el propósito divino era que los que hacían sacrificio miraran al Redentor que moriría por cada uno de nosotros
en algún momento de la historia y Dios le preparó un cuerpo, la encarnación de Cristo, el postrer Adán, que sería nuestro sustituto, que moriría en la cruz. Yo estoy pensando en lo que significa, si estuviera yo en el momento viendo eso, es realmente cruel. Tú sabes que Jesús fue al templo recién a los 12 años más o menos y miró lo que estaba pasando y lo que se hacía. Pero en la mente de él vino una comprensión de lo que significaba ese sacrificio y lo que él iba a hacer por el pueblo más adelante. Tuvo una comprensión al verlo. Eso es lo que Dios quería, que el pueblo y el individuo realmente comprendieran lo que es eso. Ese sacrificio es culpa de un pecado que va pagando. Fíjate que leyendo acá Hebreo aclara bastante. Hebreo dice, por lo cual, voy a leer el versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No eran limpios. ¿Te acuerdas tú que ensuciaban, manchaban, contaminaban el santuario incluso con las sangres que asperjaban? Entonces quedaba eso y el día de la expiación era maravilloso porque en ese momento sí se libraba todo. Bueno, ese es un estudio aparte, pero dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces aquí ya viene introduciéndose, ¿no es cierto?, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y ahí uno puede entender, quizás de una manera muy simple, por decirlo así, porque no es entendible ese sacrificio, lo que sufrió Jesús por mi pecado, ¿no es cierto? Y yo debería todos los días agradecer porque Él me limpia, Él me sustenta, Él me abre caminos donde yo no encuentro, me soluciona situaciones y un día me va a hacer descansar para levantarme. Entonces dice, ¡ay, qué maravilloso el Dios que tengo! Claro, bueno, tú sabes que Israel estuvo en Egipto esclavizado muchos años. Se extiende con unos 430 años, aunque dice 400. Y resulta que los israelitas dejaron de hacer sacrificios en Egipto y Dios les hizo hacer un sacrificio muy especial en la salida, la noche anterior a la salida, al éxodo desde Egipto, y se llama el sacrificio de la Pascua, que está allí reflejado en Éxodo 12, donde los israelitas sacrificaron un cordero de 1 año sin defecto y pusieron la sangre en diferentes partes de la casa, porque esa noche iban a morir todos los primogénitos de los egipcios y todos los primogénitos de los animales. Entonces iba a pasar el ángel de Jehová matando a todos los primeros nacidos. Y ahí ellos se dieron cuenta de que esa sangre los liberó. En las casas de los israelitas no murió ningún primogénito y fueron salvos. Pero en las casas de los egipcios y del que no puso la sangre en los corderos, hubieron muerte, hubieron allí fallecimientos y fue terrible porque en esa noche murieron todos los primogénitos de las familias de los egipcios, incluyendo al primogénito del faraón. Exactamente. Entonces, eso le reflejó a los israelitas que la sangre realmente era liberación, la sangre de Cristo que algún día moriría por nosotros en la cruz, nos iba a liberar de la muerte, y no de la muerte de este mundo, sino la muerte eterna. Hay muchos detalles en ese momento en que está por salir. Ellos lo hicieron de una manera realmente especial, porque tenían que estar vestidos, preparados, para que cuando llegara el momento salieran. Incluso hay tantos detalles como si alguien no tenía el sacrificio, podría venir y compartir el corderito para que eso se consumiera, porque tenía que consumirse. Dice, pero el Dios le dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Él habla. Interesante estos detalles que van apareciendo en relación a los sacrificios. No es que se le ocurrió a Moisés, no se le ocurrió a un hombre, sino que Dios fue dictando estas pautas. Dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. O sea, el año nuevo va a empezar allí para ellos. Y le dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Yo me imagino que
para ellos que habían olvidado, y yo creo que tampoco lo habían recordado los dirigentes a la gente, se había perdido totalmente lo que era el sacrificio. Eran esclavos, brutos, voy a decir así, ignorantes. Esto fue algo muy fuerte, pero que lo recordaron por generación. Lamentablemente ellos después también lo olvidaron. Y el detalle que yo contaba, fíjate, también Dios le dijo, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, yo estoy pensando tantos detalles que Dios dio, hasta ese detalle. No sé si usted percató, pero es conforme al comer de cada hombre. Claro, son detalles. Eso de comerse el cordero tenía otro significado también. Significaba asimilar a Cristo, asimilar la presencia de Dios, el ministerio de Cristo, entenderlo, que Cristo pasara a ser parte de su persona, que Cristo viviera en ellos. Y a mí me gusta mucho este texto de Isaías para explicar esto, porque Isaías 57. 57:7 dice que Jesús, refiriéndose al Mesías, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta es una profecía directa de Jesús. Isaías 53 revela exactamente el Calvario, y que Jesús es el símbolo que se cumplió en su vida de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Y cuántos años antes en realidad Isaías profetizó acerca de esto? Incluso, fíjate, versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Y dice, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por eso que el sacrificio tenía que ser perfecto, de un año, sin mancha, sin contaminación, porque apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo. Cuando enfrentas tristezas y a tu lado solo hay dolor, duda y temor, a la distancia falta la fe en el corazón, pero no te rindas, no pierdas la fe. Dios está contigo y te ayuda a vencer. ¿Qué dirá la montaña que no puedes pasarla? Y querrá convencerte de volver atrás, pero allí recuerda, Dios cumple sus promesas. Dile a la montaña que Dios te acompaña. No olvides las veces que el Señor te ayudó a vencer. Con su poder te sacó victorioso en horas de necesidad, pues Dios nunca falla y no te dejará. Sigue adelante, aférrate a Él. Te dirá la montaña que no puedes pasarla y querrá convencerte de volver atrás, pero allí recuerda, Dios cumple sus promesas. Dile a la montaña que Dios te acompaña, pero allí recuerda, Dios cumple sus promesas. Dile a la montaña que Dios te acompaña. Dile a la montaña que Dios te acompaña.
Estaba pensando lo que significa el sacrificio, pero también lo que significa el templo que se construyó, ¿no es cierto?, por Jerusalén, un templo que después fue destruido y luego se edificó otro. Algunos historiadores, como Josefo, habla de que algunas de las personas lloraban cuando miraban la gran diferencia entre el templo que hizo Salomón y el templo que ahora se estaba construyendo. Había una gran diferencia. Pero Ageo habla algo diferente. Le da más importancia al segundo templo por alguna razón muy importante. Dice él: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de toda la gente. Interesante esta palabra. El deseado de toda la gente, y llenaré la gloria de esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Ageo? ¿Qué está profetizando unos 600 años antes de Cristo? ¿Qué está profetizando? Que ese templo iba a ser glorificado no por los sacrificios, sino por el verdadero sacrificio y por el Cordero que era Cristo Jesús. Claro, efectivamente el templo de Salomón era un templo glorioso y tenía todo lo que Dios pensó que debía tener el santuario, sobre todo en el lugar santo, donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, que tenía las tablas de la ley. Esa arca fue escondida por el profeta Jeremías, y cuando Zorobabel edificó ese templo, más o menos en el año 535 hasta el 517, se demoró como 20 años en terminarlo, con la ayuda de los profetas que lo animaban. Sin embargo, cuando ya estuvo más o menos terminado, la gente, como tú mencionabas, lo encontró tan diferente a la gloria del templo de Salomón. Y decían: ahora tampoco está el arca. Así es que ya no es igual, nuestra adoración va a ser distinta. Pero Ageo, en la profecía que él tiene, habla de Jesús como el deseado de todas las naciones, que pisaría ese templo. Y curiosamente Jesucristo muchas veces estuvo en el templo, que eran sus lugares preferidos para predicar, para sanar. Lo visitó en una oportunidad para limpiarlo, la contaminación de los comerciantes. Mi casa será llamada casa de oración, mencionó. Entonces, el hecho de que haya venido Dios mismo en persona y pisar ese templo, Ageo está diciendo que la gloria sería mayor que el primero, porque Dios hizo carne y pisó el mismo templo que en ese tiempo era el templo de Herodes, porque Herodes lo arregló un poco, lo embelleció, puso grandes rocas, era una maravilla del mundo también, pero ahí estuvo Jesús. Ahora, lo interesante de eso es que Jesús, cuando va al templo, tú dijiste lo limpia, ¿no es cierto? Pero en algún momento fue y le dieron el libro para que escribiera, para que lo leyera. Yo siempre he pensado cómo es un rollo. No es como nosotros ahora que no tenemos capítulos y versículos, que es fácil ubicar, pero cómo aparece nada menos que la profecía que lo anunciaba él, la profecía de Isaías, y él la lee. Deja algo sin leer, sí, interesante eso, pero lo lee. Entonces, estas relaciones hermosísimas del Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo, Dios cumpliéndola exactamente como se había predicho. Dios mismo allí leyendo de él. Claro, efectivamente, como mencionamos, Dios siempre quiso tener un templo en la tierra para que fuese el lugar único de su presencia, y que el templo también era un símbolo de lo que sería en la realidad el templo celestial. Es decir, hay un santuario celestial. Y hay profetas del Antiguo Testamento como Isaías. El capítulo 6 mencionan allí que Isaías en visión estuvo en ese templo celestial. Aquí Isaías 1 dice: en el año en que murió el rey Usías, estamos hablando del año 640 aproximadamente antes de Cristo, en ese año yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2
volaban. Estos serafines no paraban de decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Este templo que vio Isaías no es el templo de la tierra. Él tuvo una visión de Jehová grandísima, un trono alto, elevado, con faldas pero tremendamente largas, con una gloria indescriptible. ¿Y qué pasó con Isaías cuando vio esa visión? Quedó como muerto porque dice: he visto a Dios, he visto su gloria, ahora ¿qué va a pasar conmigo? O sea, esta es una experiencia realmente extraordinaria para Isaías, ¿eh? Yo creo que es única. ¿A quién no le gustaría tener una visión así como la que vio Isaías? Maravilloso, de la gloria de Dios, de su trono. Ahora hay muchas cosas que aparecen acá, pero que uno tiene que tomarlas con calma, porque él está viendo y lo que ve lo traduce al lenguaje humano, pero no es igual a esa gloria que quizás él vio que no pudo cómo describirla. Claro, efectivamente él se encontró con Dios allí y allí vio su realidad como ser humano, que a todos nos puede pasar, nuestra realidad indigna. Él se encontró allí tan pecador por ese encuentro con Dios que él pensó que iba a morir. ¡Ay de mí! Porque siendo hombre impuro de labios y hablando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, yo he visto a Jehová, el Rey de los ejércitos. Lo interesante es que en el versículo 6, por ejemplo, dice: hacia mí vino uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, dice, mira. Pero ¿de dónde lo toma? Y aquí hay una relación muy cercana con el altar, dice: tomando del altar con sus tenazas y tomando con él sobre mi boca, tomando, ¿no es cierto? Dijo, y aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Dónde se produce la limpieza? ¿Cómo se produce la limpieza? Claro, increíble que el altar se refiere al altar del incienso. Claro. Eso significa que ya se hizo el sacrificio, se hizo la intercesión, el humo ya ascendió, agradable a Dios, y de ese altar sale un carbón encendida que limpia los labios de Isaías y le perdona el pecado. Y ese es el propósito del sacrificio, el propósito de la intercesión de Cristo, el propósito del perdón de los pecados, es que nosotros lleguemos a una nueva relación con Dios y no perdamos la vida al enfrentarnos con esa santidad tan grande que tiene Dios, que podamos tener una relación con Dios, pero una vez que se ha hecho el sacrificio. Esto es lo que quizás deberíamos entender nosotros cuando asistimos a reuniones, a cultos, donde vamos a adorar a Dios, donde vamos a encontrarnos con Él. El respeto, no por los muebles, no por el que habla, sino porque hemos invitado a Dios a estar con nosotros. Él dice: estoy perdido, pero fue limpio. Y cuando fue limpio tiene una reacción propia, porque ¿y a quién enviaré?, dice. Y entonces él dice: envíame a mí. La reacción de hacer las cosas buenas. Yo estoy pensando, amables oyentes, que estas lecciones nos están enseñando, nos están apuntando a Jesús como el verdadero sacrificio, pero ese sacrificio será posible si usted y yo confesamos nuestros pecados y obedecemos los estatutos, los gobiernos, las directrices que Dios nos da para este caminar. Que el Señor los bendiga, los acompañe y siga ahondando en estas lindas lecciones de la vida de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.